Buenas tardes, chicos. Comenzamos nuestra clase de hoy, 16 de diciembre, continuando la unidad número 2, en que nos corresponde ver los principios del signo lingüístico. Les voy a pedir, por favor, que enciendan las cámaras para poder hacer la captura de la foto que se me estaba pasando. Y así vamos a comenzar nuestra clase de hoy. De la primera hoja, por favor, señorita Peña, me ayuda. Chicos, por favor, enciendan las cámaras. Alison, Maffer, Yerena, Pincay, Macías, Alarcón, Morán, Vallejo. Bien, comenzamos. Ok, gracias. Ya voy a tomar la primera. 1, Yes. 2 y 3. Ya. Muy bien, gracias. Ya voy a tomar una segunda. En la segunda falta. Bueno, Adriana dice que tiene inconvenientes, por si acaso. Bajaña, Seminario, Valareso, Wingla y Fuente. Ya, va la segunda. 1, 2 y 3. Ya. Ok, continuamos entonces. Bueno, como nosotros estamos en los principios del signo lingüístico, nos corresponde ver cuáles son las ramas del signo, ¿verdad? Las ramas de la lingüística. Y cuando ya nosotros enfocamos este tema, nos damos cuenta que el estudio de la lengua es de suma importancia, ¿no? Podemos hablar de lengua 1 y podemos hablar también de lengua 2. Cuando nosotros hablamos de lengua 1, estamos hablando de la lengua materna, ¿verdad? Cuando hablamos de lengua 2, no necesariamente es una lengua extranjera, simplemente es una lengua más a la lengua materna. Y de ahí podemos hablar también de las lenguas extranjeras. O sea, todo esto nosotros tenemos que tener conocimiento, ¿no? Entonces, en el estudio de la lengua 1, lengua materna. Lengua 2 vienen a ser una lengua más a la lengua materna, y de ahí vendría a ser el otro campo de las lenguas extranjeras. Que es un poquito de pronto que se necesita mayor atención el estudio de una lengua extranjera, todos lo sabemos, ¿no? Porque la parte de la estructura, que podría decir gramatical, es muy diferente a lo que nosotros conocemos de nuestra propia lengua. Entonces, si nosotros como lingüistas, como estudiosos de la lengua y la literatura, una de las cosas que sí tenemos que hacer es exigirnos. Escuchen la palabra que les estoy diciendo. Exigirnos estudiar o conocer otra lengua, ¿sí? Pero sería una lengua extranjera en lo que es lengua 2, primer grado. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, siempre, por ejemplo, buscamos, inclusive para cuando ya ustedes estudien sus posgrados, porque ahora ustedes van a sacar una licenciatura y este título, que es muy honorífico, es de tercer nivel. Pero siempre en el campo de la docencia vamos a tener este tipo de competencia que yo lo veo muy, muy bueno, porque nos exigen superarnos un poquito más de lo que ya estamos. Entonces, siempre va a exigírsele ya para inclusive para ser docente de colegio un cuarto nivel. Entonces, hay unas categorías de remuneración y van a estar como un poquito mejor en esa situación, ¿no? Entonces, llegar a un título ya de posgrado, entonces ahí sí usted necesita conocer otra lengua, ¿verdad? Y esta lengua es extranjera. Entonces yo empezaría, por ejemplo, de pronto a mí me dan como un requisito aprender otro idioma y se me ocurriría de pronto el italiano, porque como que el italiano es como un poquito afín al nuestro.
o de pronto a mí me gusta más el francés. Entonces, pero ya desde ahora tienen que proyectarse a conocer otra lengua. Y si algunos son muy, Dios mío, muy, porque para eso tenemos nosotras habilidades, ¿no? Y esas habilidades, esas competencias a veces son habilidades lingüísticas que son innatas en cada persona. Una facilidad, saben decir, el grupo de personas dice, tiene una facilidad para las lenguas. O sea, fulano de tal es un oído que capta enseguida lo que es el sonido y estamos en eso de la fonética, ¿verdad? Entonces, de la estructura y ya nosotros estamos en otro campo, ¿verdad? Entonces, sí es importante aprovechar este momento para motivarlos a ustedes a que ya vayan preparándose en el conocimiento de otra lengua. Yo me imagino que ya han de conocer muchos aquí, como ustedes universitarios por la época de colegio, de pronto conocen lo que es el inglés y lo hablan, lo entienden, de pronto lo pueden perfeccionar en su conocimiento, ¿no? Que es muy valioso. Bueno, esto es en relación a la lengua 1 y a la lengua 2. Ahora con estos principios, o sea, en forma general, y nosotros seguimos con nuestro estudio del lenguaje, con el estudio de la lengua. Y para el estudio de la lengua encontramos que tiene la lingüística como ciencia, y eso ya nosotros en algún momento lo vimos, hay una lingüística teórica, hay una lingüística aplicada, ¿verdad? Y hay una lingüística general. Entonces, solamente ver lo que es la lingüística que podríamos decir aplicada, ¿no? Y en la lingüística aplicada es lo que prácticamente es nuestra unidad 2. Y si ustedes se han dado cuenta, es muy sencilla. Partimos de lo que es la fonética, ¿verdad? Y de ahí con lo que es la fonología, fonética, tenemos morfología. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con la lingüística aplicada. Entonces, eso también tendrían que ustedes ir diferenciando, que hay una lingüística teórica, una lingüística aplicada y hay una lingüística general. Bueno, nos quedamos entonces con estos elementos de este tipo de lingüística. Y entonces nos damos cuenta que en estas ramas que encontramos de la lingüística, también está la pragmática, porque de pronto si nos dicen cuáles son los elementos o las ramas de la lingüística, no nos ubican si es aplicada, general o teórica. Solamente lo mencionan y nosotros como lo manejamos más como futuros docentes de escuela y de colegio, solamente podemos hablar de una fonología, de una morfología, fonética, semántica, y ahí nos quedamos. Entonces, habría que agregarle a eso la pragmática, la lexicología y la lexicología, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros tenemos un conocimiento de una lingüística que está comprendida en un estudio científico del lenguaje, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto cuál es el carácter científico, o sea, nosotros podemos haber visto otra asignatura, otra ciencia en el ciclo anterior o en el semestre anterior que era estética, ¿verdad? Entonces nos quedamos con una sensación, una percepción, desconocimientos, perdón, una percepción de una realidad y de ahí subía a una percepción del conocimiento, una percepción cognitiva. Pero acá estamos hablando de un hecho, perdón, de un campo científico. Entonces, en la parte científica hay una relación muy estrecha entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Y esa relación que se da entre teoría y práctica se tiene que ver en la estructura que rigen las reglas, y aquí sí nosotros como estudiosos de la lengua tenemos que conocer las diferentes reglas que tiene cada una de las lenguas. Entonces aquí ya nos vamos a L2, que era la lengua 2, lengua extranjera, no las que sumaban a la materna. Entonces aquí sabemos que hay una gramática diferenciada del español, del inglés, del francés, que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, los que estudian español se les hace complicado.
A nosotros se nos hace fácil porque nosotros estamos en este medio, pero estudiar español para una persona de otro continente, de afuera, se les hace complicado porque nosotros tenemos cantidad de reglas, ¿verdad? Y tenemos en la propia estructura de la palabra, bueno, una serie de palabras que tiene cada una su propio significado para estar conformada en un contexto, se, se les complica en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que, es una lingüística que es sumamente valiosa en este intercambio de una educación especial. Es un trabajo de información, es una inteligencia a la cual nosotros debemos llegar por las diferentes áreas. Por eso siempre estamos hablando de interacción. Todos los docentes a nivel de colegio, ustedes que ya están haciendo prácticas, todos los docentes tienen que apoyarse, unirse en esto del estudio de la lengua para que los chicos no cometan estas faltas de pronto al hablar, al expresarse, porque primero hablamos de un lenguaje oral, ¿verdad? Después podemos hablar de un lenguaje escrito, pero sí es nuestro interés que todas, en todas las áreas, se pueda. De pronto yo, profesor de ciencias naturales, yo no tengo por qué bajarle puntos a mi estudiante por ortografía. Puede decir también el profesor de estudios sociales, o puede ser lo mismo el otro profesor de otra área. O sea, sí debemos, ustedes van a ser docentes, sí debemos tener ese compromiso. No de hacer sentir mal al estudiante, porque nosotros también cometemos errores de pronto, porque por desconocimiento, ¿verdad? Pero sin embargo, sí tenemos que unirnos en ese sentido de que las cosas se hagan como debe hacerse, ¿no? Entonces estamos hablando también de una lingüística que tiene un grado de utilidad en los trabajos escritos, que estos trabajos son de tipo académicos, ¿no? Que nosotros podemos hacer o infundir en nuestros estudiantes una redacción, se está haciendo una monografía. Por ejemplo, uno de los temas que ahora está en las unidades educativas fiscales es el tema de proyecto de grado. Entonces, en este tema de proyecto de grado, tenemos pronto una estructura que se tiene que seguir, unas rúbricas que nosotros tenemos que considerar. Entonces, un proyecto de grado, ¿qué viene a ser? Tiene temas. Por ejemplo, el proyecto clasificación, se podría decir. Es un proyecto de estudio de casos para un BGU, o un proyecto de demostrativo para un bachillerato técnico, ¿no? Y entonces dentro de las rúbricas, los especialistas han puesto, por ejemplo, en antecedentes, por lo menos debe de llevar 250 palabras. En lo que es la justificación, 300 palabras. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que cuando uno ya está en esta utilidad de lo que es la lingüística, tiene que hacer un texto académico. ¿Y cuál es el texto académico? Desde una simple redacción a lo que nosotros hacemos un proyecto. Entonces, tenemos que seguir los pasos en relación a ellos. Ahora, entre estos principios de las ramas lingüísticas, tenemos la fonología, que ese era el primero que yo quería llegar, porque ya los conocemos, es el sonido, ¿verdad? Nosotros estudiamos los sonidos, estudiamos los fonemas, ¿verdad? En sus lenguas muy particulares. O sea, de pronto podemos diferenciar el tipo de sílaba, ¿no? Aquí ya nosotros ya volvemos a qué clase de sílabas, ¿verdad? Nosotros no, solo en una palabra no encontramos las mismas sílabas o todas son las mismas sílabas, porque hay una clasificación de las sílabas y eso nosotros lo tenemos que entender, ¿no? Entonces, de ahí tenemos lo que es la morfología, que es el estudio de la palabra, cómo cómo se van formando en su relación con otras palabras, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el segundo elemento o la segunda rama de la lingüística aplicada. Recuerden eso. Después tenemos la sintaxis, la fonética, la semántica, que viene a ser el significado,
La pragmática, que tiene que ver con el ejemplo, ¿verdad? Con la práctica. Y las otras ya mencionadas que no son tan conocidas, pero de pronto sí en los colegios, que tenemos que es la lexicolografía y la lexicología. También a esto podemos hablar como otro tipo de elemento dependiendo de la clase de lingüística, de la neurolingüística. Entonces nos vamos al campo de la psicología. Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Si tienen hasta ahora alguna pregunta, por favor. Ok, no hay preguntas por ahora.